Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas un jueves más a LinkedIn. Soy Carlos Hernández, Brand Manager en Acceseo y hoy tengo una compañía muy especial. ¿Qué tal, Pau? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pau, yo ya sé quién eres, ya te conozco. Lo primero, bienvenido a LinkedIn, es un placer tenerte por aquí y ya tocaba, ¿eh? Bueno, sí, la verdad es que yo he oído mucho hablar de vosotros, ¿no? Y como alcoyano también, pues ya tenía ganas de estar en un podcast de una empresa tan potente como vosotros y sobre todo porque nadie suele ser profeta en su tierra, ¿no? Así es, así es. Y para toda la gente que nos está escuchando hoy, ¿quién es Pau? Pues mira, yo ahora mismo podría decir que soy un creador de contenidos especializado sobre todo en viajes. Tengo actualmente 46 años, con lo cual llevo en este mundo de Internet desde que empezaron a salir lo que son las redes sociales. Lo que pasa que yo me he ido especializando sobre todo en lo que es viajar, ¿no? Yo tenía como dos pasiones, una era el periodismo, contar historias, vivirlas, ¿no? Sacar un poco esa parte de actualidad que siempre me ha gustado y luego lo auné con otra de mis pasiones que es viajar, ¿no? Y pues luego, claro, he ido buscando un poco dónde está la gente porque cuando yo empecé pues había sobre todo blogs de viajes, ¿no? Y ahora, pues, la cosa ha cambiado mucho en los últimos años, ¿no? Con la aparición de las redes sociales y sobre todo ahora con los nuevos formatos de vídeo corto, ¿no? Estilo Reel. Pues bueno, intentamos tener ese toque periodístico también en lo que es la creación de contenidos de viajes, ¿no? Básicamente voy a un destino, veo qué es lo que más me gusta e intento ayudar a otros viajeros a preparar su viaje. Oye, qué guay es esta definición, yo creo que queda clarísimo. Y a mí me surge duda intuyo que de pequeño sí que te gustaría ser periodista, te ibas enfocando por ahí, pero ¿cómo acabas dedicándote a ser creador de contenido de viajes? Pues a ver, sí que es verdad que el tema periodístico es algo más vocacional, ¿no? Sí que es verdad que cuando yo estudiaba ahí en el mítico Andreu Sempere, ¿no? De Yo Alcoy, también he pues estudiado había, ahí. había una radio, no sé si todavía existirá, ¿no? Radio Y ahí, Tuve. sí, la mítica Yo también Radio tuve Todo, mi exacto. programa, qué fuerte, qué fuerte. Y por aquel entonces, bueno, la radio era sobre todo el programa que teníamos era de música, yo y otros colegas, ¿no? Porque esas cosas siempre se hacen con amigos, ¿no? Entonces, bueno, teníamos un programa de música y ahí pues me picó un poco lo que es el gusanillo del periodismo. Entonces, bueno, mi formación es periodística. Lo que pasa que, claro, no es lo mismo tener un programa de radio con colegas, ¿no? Que luego lo que es el día a día de la profesión periodística es bastante complejo, ¿no? Y bastante duro, ¿no? Es una profesión que desgraciadamente pues está bastante mal pagada y luego, aunque todos los días pasan cosas diferentes, no deja de ser bastante monótona, ¿no? Porque al final, pues ir a ruedas de prensa, te relacionas sobre todo con políticos y demás. Entonces, digamos que ese trabajo acabó aburriéndome un poco, ¿no? Y claro, uno acaba la carrera con toda la ilusión del mundo, ¿no? Y ve que un poco para lo que se ha preparado no es lo que realmente le gusta hacer. Entonces, claro, ya que vamos a pasar muchas horas trabajando, ¿no? Pues intenté que el trabajo fuera algo realmente algo que me gustara, que me apasionara, ¿no? Y ahí es cuando nació otra de mis pasiones, ¿no? Que fue la de viajar. Entonces, cuando dejé el periodismo, acabé trabajando en una agencia de comunicación en Alicante, que es donde vivo, y tenía curiosamente una de las primeras redes de blogs, por aquel entonces eran blogs, ¿no? De España, y decidí abrirme mi propio blog, ¿no? Un blog que mataba un poco ese gusanillo, ¿no? De la parte periodística en la que yo elegía los temas Mm. sobre los que hablar y escribir, ¿no? Y entonces, pues vi que el contenido que más me gustaba hacer o el que más, digamos, éxito tenía era el contenido sobre viajes, porque yo al principio escribía un poco de todo, ¿no? Igual iba a ver
una película y hacía una crítica de esa película, o iba a ver un partido de baloncesto y escribía sobre eso, o de un restaurante que había ido a comer, pues, y al final vi que el tema viajero era lo que más me gustaba y lo que más funcionaba, ¿no? Entonces, eso que empezó quizás como un proyecto paralelo, aparte de mi trabajo en la agencia de comunicación, pues se fue haciendo grande, empecé a ir a eventos, empecé a conocer a otros viajeros, a otros creadores de contenido y digamos que ahí explotó un poco, ¿no? Empecé a tener una comunidad bastante grande y luego, pues claro, los blogs, pues digamos que ya llevan como 3 o 4 años en caída libre, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Ahora mucho más, ¿no? Con todo el tema de la inteligencia artificial y la IA Overview, ¿no? Que se está comiendo todos los clics de Internet. Pues empecé a enfocarme también en lo que son las redes sociales, ¿no? Y ahora mismo, como he dicho un poco antes, pues Instagram es el rey y es ahí donde intento pues crear un perfil viajero, ¿no? Interesante para la gente, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención en qué momento dices, oye, o qué indicadores se dispararon para que tú dijeras, esto ya pasa de ser un hobby a poder generarme ingresos, ¿no? Es decir, esto ya puede ser negocio. Pues en mi caso fue un poco una mezcla de dos factores. Ahora, bueno, hemos vivido últimamente varias crisis económicas. A mí me pilló una crisis económica en la que, digamos, el trabajo que estaba haciendo en esta agencia de comunicación, pues por temas de recortes de plantilla me tuve que buscar la Ujú. vida, pero paralelamente el blog estaba creciendo muchísimo, ¿no? Entonces, pues ya empezaban a llamarme oficinas de turismo, empresas turísticas para que fuera a probar sus servicios y demás. Entonces fue una mezcla de dos factores, ¿no? Un tema, digamos, menos positivo, como puede ser una crisis, un despido. Yo entonces lo vi como una oportunidad, ¿no? Una oportunidad de dedicarme realmente a lo que a mí me gustaba. Y fue ahí cuando me lancé a la piscina, pues me hice autónomo como mucha gente en esa época y intenté, pues lo que es emprender en un proyecto que, bueno, que ahora mismo pues lo fundé en 2008, imagínate, tiene casi 20 años, ¿no? Lo fundas en 2008 con el nombre El Pachinko Sí. y bueno, hay un rebranding, ¿no? De que es a qué ver en tus viajes. Sí, eso es. Un poco el rebranding de lo que es la web, porque en redes, en Instagram sigo siendo el Pachinko, fue por un tema de posicionamiento web, ¿no? Al final Ahí, el, ahí pa- va. el Pachinko es, digamos que es me lo puse hace muchos años por una foto, por una tontería, ¿no? Y al final todo el mundo en el mundillo me conoce como el Pachinko, pero no deja de ser un tema relacionado con el juego, ¿no? Porque es un juego japonés parecido a lo que serían nuestras tragaperras, ¿no? Aquí en España. Ujú. Entonces, bueno, a pesar de que en ciertos momentos me iba muy bien y tenía mucho contenido, yo creo que no acababa de posicionar bien del todo porque al final Google lo relacionaba con temas de juego, ¿no? Entonces hice este rebranding solo en el tema de la web, que es una de las patas, ¿no? que ha tenido siempre mi modelo de negocio. Y bueno, pues la verdad es que al principio me fue bien hasta que ha llegado todo el tema de la IA y ha cambiado mucho lo que son las normas del juego, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Y aquí, Pau, yo tengo una pregunta que seguro que en su momento te daría un dolor de cabeza bueno, que es cómo gestionar esa migración SEO, ¿no? El cambio de marca, redirecciones, mapeo de keywords. Bueno, te volverías loco, loco. Sí, a ver, vosotros que entendéis bastante de este tema, os podéis imaginar que no es un tema fácil, es un tomate, ¿no? Es un marrón, pero claro, yo al final, yo tengo formación periodística, no tengo conocimientos técnicos, ¿no? Entonces, pues tengo a mi técnico de confianza, una persona con la que llevo trabajando muchos años, ¿no? Y digamos que esta parte más técnica la acabé delegando en él, pero sí que es verdad que por mi parte pues tocó hacer un poco de cambio de estructura, ¿no? Yo tenía una web
digamos, muy antigua, con contenidos quizás ya muy desfasados o de otra época en la que se escribía tipo diario, ¿no? Hacías contenidos a lo mejor que Mm, tenían 200, 300 palabras, apenas se cuidaba el SEO, las imágenes pues a lo mejor tampoco eran de calidad. Entonces, digamos que antes de dar el paso a la nueva web, sí que hubo un trabajo ahí de backend, ¿no? Muy importante, sobre todo a la hora de definir pues las estructuras de las URLs, de claro. definir qué contenidos quería salvar y cuáles no, qué tipo de redirecciones teníamos que hacer y cuáles no, ¿no? Entonces, ese trabajo fue un trabajo de meses que, vaya, cuando lo hice en su momento pensaba que iba a ir muy bien y de hecho cuando se hizo el rebranding la web tiró para arriba. Lo que pasa es que, como hemos dicho antes, pues ahora mismo las reglas del juego han cambiado bastante, ¿no? Con el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Así es, y aquí me surge una duda, ¿no? Hablando de esto, ¿cómo estructuras ese contenido, ¿no? Esa estrategia de contenidos entre Evergreen, por así decirlo, que es Sí. pues esas guías perennes, ¿no? Que pues como que siempre están ahí, y la estacionalidad, ¿no? Pues a lo mejor temporadas, alguna novedad de viajes. Sí, al final, una de las cosas más complicadas en lo que es el tema de la web es elegir bien la estrategia de creación de contenidos, ¿no? Porque al final, muchas veces, es una mezcla entre viajes propios, digamos, a los que tú ya sabes Ujú. más o menos, un viaje tuyo, cómo estructurar tus contenidos, hacer varios artículos, algunos que sean de guías, otros que sean de sitios específicos, otros que sean, como bien has dicho, de distintas temporadas. Y luego, claro, están el trabajo que haces para clientes, ¿no? Porque hay destinos que a lo mejor confían en ti para que crees una estrategia de contenidos, pero a lo mejor solo estás 2, 3 días en un sitio y no puedes tener tanta libertad para a lo mejor ver distintos sitios, Claro. ¿no? Ahí con los clientes no se pacta nunca el contenido, pero a lo mejor se pacta el número de artículos, ¿no? Y esos artículos sí que suelen ser más evergreen, que al final es lo que la gente pues consume más en lo que es web. Pero a mí en destinos en los que sí que les he podido dedicar mucho más tiempo, pues me gusta hacer otro tipo de artículos quizás más personales o más de detalle, ¿no? ¿Y aquí cómo equilibras tú esa precisión periodística que incluso te puede llegar a definir con la narrativa inspiracional que te puede llevar a diferenciarte de otras guías de viaje, ¿no? Desgraciadamente yo creo que en lo que ha sido la web, ¿no? Yo creo que al final sí que tendemos a hacer un cierto tipo de contenido que al final vas viendo que casi todos intentamos posicionar por las Mm, mismas keywords, ¿no? Entonces, pues ahí es cuando empieza la competencia y es cuando tú tienes que hacer cosas distintas para diferenciarte, ¿no? Yo creo que una web generalista como la mía ahora mismo no tiene demasiado sentido, y te lo digo así. Yo creo que siempre tengo en la cabeza, pues a lo mejor hacer una web especializada o temática, ¿no? Para intentar un poco, pues, reflotar esa parte, ¿no? Lo que pasa que ahora parte de mi estrategia se centra sobre todo en lo que son redes sociales y también, pues hago trabajo de forma externa también en temas de consultoría, comunicación, gestión de redes sociales, porque al final lo que es la web, pues va, ahora mismo está un poco de capa caída, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Y hablando de redes sociales, como tú has dicho, has abrazado los Reels y has hablado ya mucho de ellos. Mm, Para ti, ¿qué tipo de historias, entre comillas, entran mejor, ¿no? En 30 segundos, en 30 a 60 segundos y sobre sí. todo el cómo conectar ese reel cortito con contenido más profundo, ¿no? Que puede ser propio de tu web o de otras fuentes. Pues la verdad es que ese ha sido uno de los mayores retos de mi carrera, ¿no? Porque al final yo vengo de lo que es ser un plumilla, ¿no? Escribir Mm, y hacer artículos de 1500, 2000, 2500 palabras, ¿no? La nueva forma de comunicar es mucho más ágil, mucho más fresca, ¿no? Entonces,
Pues aquí lo que intento sobre todo, primero adaptarte un poco a los nuevos lenguajes. Sabes que aquí si no captas la atención en el Mm, primer segundo, 2 segundos, pues es muy fácil tirar hacia arriba, ¿no? Y de repente la gente pues, se pone a ver otro contenido. Entonces aquí tienes que intentar abrazar esa narrativa de lo que son los vídeos cortos, ¿no? Primero tener un buen gancho, pero luego lo que intento es también no hacer el típico reel que algunos he hecho, por supuesto, de 5 cosas que ver en no sé mm, dónde, ¿no? De estos he hecho alguno, lógicamente, porque funcionan muy bien en redes. Pero siempre que voy en destino, intento quedarme con algo que sea único de ese sitio y a lo mejor darle un poquito de historia, ¿no? Para que combine primero con esa narrativa de enganche, pero luego intentar contar una historia que atrape a lo que es al viajero, pero que también le guste al destino, ¿no? Porque hoy en día la verdad es que los destinos están bastante trillados, ¿no? Hay bastante tema de turismofobia y en muchos destinos hay veces que los clientes nos piden justo lo contrario, ¿no? Digamos que no vender lo típico del destino, sino encontrar esa forma de que tiene a lo mejor el viajero local o la persona que vive en ese destino para mostrar un poco lo que es la vida al día a día, ¿no? Más que quizás el típico 10 cosas que ver en Alcoy, ¿no? Por ejemplo. sí, sí, sí. Ah, mira, yo, por ejemplo, gasto mucho TikTok y también Instagram para todo el tema de qué ver Ujú. en, o 5 cosas que ver en. Sí que es Sí, sí, verdad que eso funciona muy bien, no nos vamos a engañar, ¿no? no, desde luego, porque al final es un contenido, una píldora de contenido de justo lo que en teoría tú quieres ver. Y además está casi asegurado al 99% que van a ser como las 5 cosas más importantes o populares que no te puedes ir sin ver, ¿no? Sí, lo que pasa es que aquello como consejo de viajero diría que no te quedes solo con eso, ¿no? Porque al final yo también he hecho la prueba de viajar a destinos que me gustan mucho y que conozco bien, ¿no? A través de información o de vídeos populares en redes sociales, ¿no? Por ejemplo, hace 2 veranos fue la última vez que estuve en Japón, que es un destino que conozco muy bien, en el que he estado hasta 6 veces. Y dije, bueno, esta vez voy a irme un poco, ¿no? Por este típico vídeo o Ujú. esa imagen, ¿no? En la que luego vas y dices, ostras. Y la verdad es que en algunas veces me sentí decepcionado, ¿no? Cosas que a lo mejor se magnifican mucho en las redes o que se busca ese clip espectacular o esa foto muy chula, ¿no? Y luego vas al sitio y dices, a ver, aquí en persona parece bastante artificial, ¿no? Parece un sitio creado Sí. solo para el tema de las redes, ¿no? Y yo creo que en el tema de los viajes también es súper importante tener mucho contacto con la gente local, ¿no? Algo que este típico reel de 5 cosas que ver en tal sitio está bien a lo mejor para un primer día de viaje, ¿no? En el que pues vas a ver, digamos, lo más importante de un lugar, pero luego tienes que intentar salirte un poco de esos guiones, ¿no? Y ahí es donde quizás entramos nosotros ahora, ¿no? Buscar esa otra parte que no sea quizás tan viral, tan conocida, ¿no? Qué guay, qué guay. Sí, sí, totalmente de acuerdo, caso mucho contigo. A mí me pasó, por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria, que fui a ver el Barranco de la Vaca, creo que era, que Ujú. todas las fotos son espectaculares, unos colores. Claro, luego cuando fui entendí que lo que más funcionaba ahí era la saturación cuando editaban Claro, la foto, que cambiaba la tierra. O sea, sí que es ese color, lo que pasa que obviamente no era sí, tan vivo. sí, muy saturado, ¿no? De Exacto, sí, sí, HDR totalmente. a tope, ¿no? Que también Sí, sí, estuvo sí. ahí. Vale, pues algo que también me llama mucho la atención, como has dicho, le da mucha importancia a las redes sociales y a mí me gustaría saber sobre todo qué elementos de marca, ¿no? Yo qué sé, pues la voz, el ritmo, la forma de editar, repites para que se te reconozca, aunque no aparezca tu nombre, por ejemplo, ¿no? Porque con tanto creador de contenido de viaje, dices, mira, es que esto es mío. Yo ahí, a ver, es muy complicado porque hay muchísimos creadores de contenido y claro, además una persona que ya, pues bueno, con 46 años, pues está, digamos, compitiendo, ¿no? Entre comillas,
con gente joven, ¿no? Todos son guapos, altos, ricos. Entonces, pues claro, yo tengo que tirar de otras cosas, ¿no? A mí me gusta mucho tirar de, por ejemplo, del sentido del humor, ¿no? Pues yo tengo un humor muy particular y siempre intento, pues, por hacer no digamos broma, ¿no? Pero un tono quizás al principio que llame la atención con algo divertido, ¿no? Eso es un Ujú, poco lo que intento, ¿no? Luego ya la forma de diferenciarse al final, yo creo que es, aunque he dicho que hay mucha competencia, al final en esto de las redes sociales cada persona es un mundo, ¿no? Y ahí tienes una buena oportunidad de diferenciarte enseñando un poco lo que eres tú, ¿no? Porque al final cada viajero tiene su estilo, su forma de viajar o de contar historias. Y creo que sí que es importante tener ese sellito personal que, bueno, en mi caso, pues intento tirar de humor o siempre intento buscar alguna colaboración con otros viajeros y hacerlo así un poco divertido, ¿no? qué guay, qué guay. Vale, pues oye, pasamos a una parte más de negocio, ¿no? Ujú. Y sobre todo, para toda la gente que te está escuchando, dice, Jolín, se dedica a la creación de contenido de viajes, se ha dicho que también consultorías, haces colaboraciones. A nivel de negocio, ¿cuáles son tus principales fuentes de ingreso? Pues afiliación, patrocinio, branding content, lo que tú has dicho, consultorías. Pues la verdad es que prácticamente las has dicho casi todas, ¿no? Porque Sí, ¿no? al principio en la web, pues era como antes has comentado, un contenido evergreen, ¿no? De guías que eran muy leídas y ahí, digamos, lo que es la afiliación tenía un peso muy importante. Al final, pues sobre todo lo que más ha funcionado en lo que es creadores de contenido de viaje son pues recomendar a lo mejor seguro de viaje, que es algo que con lo que siempre se tiene que viajar. Ujú. Parece una chorrada, pero en tantos años que llevo viajando me ha tocado utilizarlo Yo más de antes pecaba de eso, pero sí, bueno, he pues. aprendido, he aprendido. Hasta una tontería, vaya, no tiene por qué ser siempre cosas graves, ¿no? Pero a veces me ha pasado que, bueno, pues te pones malo, es que al final Ya. viajas tanto, te pones malo, pues temas de seguro de viajes, tema de recomendación de alojamientos, tema de recomendación de excursiones, ahora también está muy de moda el tema de las eSIM, ¿no? Para estar también Ujú, conectado cuando estás de viaje. Pues digamos que lo que es la parte de afiliación tenía un peso muy importante en lo que era al final la facturación de mi negocio, ¿no? Luego la publicidad tradicional, lo que podía ser pues banners tipo AdSense y demás, esto al final decidí quitarlo porque aunque me aportaba ciertos beneficios económicos, pues vi que un poco lo que es la experiencia del usuario era un poco más mala, ¿no? Entonces, pues ahí decidí primar un poco la experiencia de usuario antes que lo que es qué guay. el negocio. Y luego, sobre todo, temas de campañas de creación de contenidos con lo que son destinos y empresas turísticas. Pues esta es una parte también muy importante, porque al final el viaje depende de dos cosas, ¿no? De tiempo y dinero, ¿no? Muchas veces cuando te dedicas full time a esto, pues el tiempo lo tienes, pero viajar al final, pues sobre todo cuando necesitas viajar mucho, tienes que buscar colaboraciones con lo que Claro, claro, son claro. oficinas de turismo, ¿no? Que eso quizás te quita un poco de libertad al elegir tú ciertas cosas, sí, pero yo creo que es una de las pocas formas de conocer muchos lugares a lo largo de estos años, ¿no? Y luego sí que es verdad que, bueno, pues también es lo que sería la parte de comunicación, ¿no? Pues he colaborado con muchísimas empresas y, bueno, también hablo a nivel individual, pero a mí siempre me ha gustado trabajar con distinta gente, ¿no? Pues al final siempre he creído que en vez de compañeros, pues en vez de rivales somos compañeros o Ujú. competencia, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, en su momento, al principio o poco después, cuando los blogs estaban muy de moda, fundamos una agrupación que se llamó Travel Inspirers, ¿no? En la que nos juntamos, digamos, por aquel entonces los que eran los blogs más potentes de la época.
y también sirvió un poco para educar a esos destinos, ¿no? Que no estaban acostumbrados digamos, a pagar a los creadores de contenido, a los influencers, pues intentamos hacer un trabajo profesional para poder cobrar por nuestro trabajo, ¿no? Claro, Aunque sea una redundancia, ¿no? Y luego en los últimos tiempos, pues también ayudo en temas de consultoría a empresas, sobre todo turísticas, pues también a la hora de que les recomiende yo, por ejemplo, otros creadores de contenido, que muchas, claro, hay tanta gente que muchas empresas y destinos están un poco perdidos y siempre mm, te preguntan un poco, ¿no? ¿Tú qué harías? ¿Qué tipo de campaña harías para esto? Entonces, pues esa parte también es importante, ¿no? Al final, los que íbamos encaminados para periodistas somos un poco hombres orquesta, ¿no? Y luego los autónomos también son hombres orquesta. Nos ha ya, tocado un poco hacer de todo, ¿no? Al final, pues tiene que ser un equilibrio entre poder vivir de tu trabajo y luego hacer lo que te gusta, ¿no? Muchas veces en mi caso no prima tanto el tema económico como que algo me llene y me satisfaga claro, hacerlo, ¿no? claro. Vale, pues oye, vamos a pasar a una pregunta que también seguro que hay mucha gente que se hace al ser un perfil, entre comillas, bueno, al menos aquí en el podcast único, porque nunca había venido un creador de contenido de viajes. ¿Qué stack utilizas, no? En el sentido de, oye, pues plantillas, tengo un CMS, tengo no sé, me lo invento, pues GPTs creados para hacer lo otro y sobre todo, ¿qué evitarías a día de hoy? Oye, pues mira, esto no hace falta. Uf, pues al final como tocas tantos palos necesitas mucha ayuda, ¿no? Yo creo que en ciertas cosas, sobre todo para temas de flujos de trabajo, lo que es la inteligencia artificial sí que nos ayuda bastante, ¿no? A la hora sobre todo de tener ideas, ¿no? Para guiones o de optimizar cuestiones de hashtags, que a veces a mí es lo que más pereza me da, ¿no? A ver qué hashtag Mm, selecciono, a ver qué y para eso sí que utilizo mucho tema de inteligencia artificial, ¿no? Luego, lógicamente, para la web, pues tengo un WordPress de toda la vida, ¿no? Y luego para temas es que al final hoy en día hay tantas herramientas, ¿no? Con las que estar en contacto con compañeros y demás. Cosas muy básicas, ¿no? Para tener reuniones a veces incluso por WhatsApp. O sea que hoy en ya, día ya, tienes ya. como luego ciertos bots que luego te resumen la reunión y te dan Sí, los puntos eso. clave y demás. Entonces, bueno, en el día a día sí que digamos que sobre todo en temas de flujos de trabajo me ayudó bastante de tema de IA. A mí personalmente la que más me gusta es Gemini, pero porque veo que tiene cosas que me pueden ayudar un poco más en mi trabajo. Y luego, para tema de edición de vídeos, pues yo personalmente tengo un editor que me quita bastante trabajo, ¿no? Porque al final, cuando llevas trabajando con mucho tiempo con una persona, pues él va pillando un poco qué es lo que te gusta, qué es lo que no. Es un camino a recorrer que al principio, pues cuesta, a muchos creadores de contenido les cuesta sobre todo delegar, ¿no? Al final es una marca personal y hay Mm, ciertas tareas que cuestan muchísimo delegar, ¿no? Entonces yo cuando conseguí dar con un editor que realmente era como si me leyera el pensamiento, ¿no? Sabía un poco el estilo de vídeo que quería, pues esto también te ahorra muchísimo tiempo, ¿no? qué guay, qué guay. Y hablando de la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿qué filtros aplicas para verificar datos en destinos y evitar ese contenido, ¿no? Que pueda ser incluso pues, copiado o que sea, como yo digo muchas veces, mainstream, ¿no? Que dices, bueno, esto a lo mejor no es del todo real. Sí, sobre todo en tema de viajes, yo creo que todavía no está 100%, Mm, digamos, 100% perfecto, ¿no? Yo aquí me apoyo sobre todo en lo que es estructura, ¿no? O sea, un poco, si quiero hacer un artículo, pues le pido más o menos una estructura y luego ya soy yo el que desarrollo el contenido personalmente, ¿no? Eh,
evidentemente cuando se trata de dar recomendaciones a otros usuarios, siempre tienes que hacer comprobaciones, ¿no? Y aquí, bueno, aquí sobre todo la experiencia es un grado, ¿no? Porque todos los destinos de los que hablo, pues yo he estado personalmente y he podido al final corroborar, ¿no? Entonces, aquí la IA pues puede ser una aliada para temas pues, de estructura y cosas así, a lo mejor para temas de posicionamiento, pues pedirle un meta title que sea así un poco más jugosito, ¿no? Y demás, pero lo que es el contenido ahí sí que yo creo que de momento hace falta un supervisión humana, ¿no? Y aquí, bueno, has viajado a más de 50 países, o sea, esto es una barbaridad. Pero yo tengo una duda, porque, por ejemplo, has ido a Japón bastantes veces, has dicho 6 veces. Entonces, pero claro, ese contenido no hace falta que vaya únicamente a un público hispano, porque realmente cualquier persona del mundo puede querer ir a Japón. Además, es un destino que ahora es bastante popular, ¿no? Sí, ¿Trabajas más o menos demasiado. por idioma o geolocalización del contenido? ¿O simplemente lo haces en español y ya está? Geolocalización sí, pero el contenido lo hago en español y aquí yo creo que sí que viene el vicio del periodista, ¿no? Al final, yo creo que como mejor me expreso es en castellano, ¿no? Aunque mi lengua materna es el valenciano. Pues bueno, al final todos los estudios, todas las redacciones que he hecho, todo lo he hecho en castellano. Y creo que sería un poco atrevido intentar hacer ahora contenido en inglés. Pero bueno, yo creo que con las herramientas que tenemos disponibles hoy Eso en te iba a día, decir. pues no es ninguna utopía. De hecho, tú que me has dicho que eres usuario, ¿no? Digamos, hard user, ¿no? De Instagram y de TikTok. Hoy en día ya puedes ver cualquier contenido, enseguida salen ahí abajo los subtitulitos Sí. en tu idioma, con lo cual, pues vídeos o contenido que antes te perdías completamente por la barrera idiomática, ahora mismo pues es súper fácil de seguir, ¿no? A mí, curiosamente, a ver, cuando ves las estadísticas de tus vídeos, pues casi todo es España y luego países de habla hispana, ¿no? De Latinoamérica, pero de vez en cuando, pues ves curiosidades, ¿no? De gente a lo mejor que te sigue sobre todo desde los países en los que tú has viajado, ¿no? A lo mejor son españoles que están en Japón y que de repente están buscando información y dices, ostras, desde Japón también me leen, ¿no? Pero entiendo que sean españoles, ¿no? Y aquí, ya que sigo con el hilo de Japón, ¿eh? Em, desde tu perspectiva como profesional, ¿no? De comunicador, creador de contenido de viajes, ¿cómo cuentas Japón por sexta vez sin sonar repetitivo o siempre buscándole ese lado, ¿no? Porque claro, 6 veces son muchas veces. Sí, sí. Sí, bueno, a ver, primero, todavía no lo he dicho, pero soy bastante friki, ¿no? De la cultura japonesa y también de la gastronomía, ¿no? Quizás ese sea el motivo, ¿no? Por el que vuelvo tanto. Pero antes viajar a Japón no era tan sencillo como ahora y casi todo el mundo hacía el mismo itinerario. Yo creo que ahí está un poco la clave, ¿no? En preparar itinerarios distintos y en investigar un poco para hacer rutas que no hace todo el mundo, ¿no? Entonces, claro, Claro. yo sí que hay sitios, porque al igual que hay otros viajeros que les gusta ir a un sitio, ya pone la chincheta en el mapa y listo, ya no vuelve más, a mí me encanta repetir los destinos y además no es lo mismo cuando viajo, por ejemplo, con mi familia, con mis hijos, que cuando viajo con compañeros de trabajo o cuando viajo solo. Es decir, no tiene nada que ver la experiencia, depende de con la gente con la que vayas, ¿no? Y con el itinerario pasa lo mismo, ¿no? Yo ahora, cuando viajo, pues sí que dedico a lo mejor 2, 3 días a volver a esos sitios que te llenan, ¿no? Y por los que vuelves siempre, pero siempre intento salirme un poco de lo que es la ruta habitual, ¿no? Ciudades tan grandes como Tokio, ¿no? Pues que tiene el área metropolitana más grande del mundo, al final te das cuenta que casi todos los viajeros van a los mismos sitios, es sota a caballo y Ya. rey, ¿no? Y a veces te vas a otro barrio que son a lo mejor 2 paradas de metro
y tienes un Tokio súper auténtico y no ves ni un extranjero, ¿no? Pues con los pueblecitos o con las distintas ciudades pasa lo mismo. Al final todo el mundo hace Tokio, Kioto, Osaka y claro, al final es un país enorme, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí está, se trata de salirse un poco de lo típico, ¿no? Qué guay, qué guay. Sí, yo soy muy como tú, ¿eh? Por ejemplo, a nivel nacional, uno, y del mundo, te diría, una de mis ciudades preferidas es Granada. Ajá. Y, y nunca, o sea, sí, he ido a la Alhambra, al Mirador de San Nicolás y todo esto, pero he ido una vez, pues, o si voy con alguien nuevo, pues voy para que lo vea y tal, pero suelo ir a sitios por lo que tú dices, ¿no? Que no suele ser lo más turístico y que es cuando, pues, eso, esa esencia de ciudad real, que realmente es a lo que vas cuando vas a viajar, ¿no? Y aquí hemos hablado de Instagram, hemos hablado de las redes sociales, TikTok, incluso podemos hablar de YouTube. ¿Cuál es, o sea, qué canal es para ti el que te trae más negocio real, ¿no? El que digas, mira, mi red social es esta. Es que ahora mismo yo creo que casi todos los presupuestos de agencias y de gente que trabaja con marketing de influencers, ¿no? Aunque la palabra influencer a veces me queda un poco grande, un poco extraña, ¿no? Para alguien que viene del mundo del periodismo, yo creo que es Instagram, ¿no? Casi todo el volumen de negocio está ahora mismo en esta red social. Eh, yo cuando empecé en Instagram, pues era una aplicación de fotografías cuadradas en la que, en Mm, la que metías algún filtrito y poco más. Y claro, yo he sido un early adopter, ¿no? de todas estas redes sociales, pero me da la sensación que sí me he llegado un poco tarde a lo que es la parte del negocio, ¿no? Siempre llegas un poquito tarde por edad, por lo que sea, y ahora mismo yo creo que casi todo se está centrando en Instagram para gente que busca a lo mejor un público más joven. TikTok está muy incipiente, ¿no? Lo que pasa que yo hablando con grandes creadores de contenido, de gente que tiene mucho volumen de usuarios y visitas, todo el mundo me dice, prefiero tener 100.000 seguidores en Instagram que 1 millón en TikTok, ¿no? mm. Porque sobre todo a la hora de generar negocio, Sí, pues monetizarlo. Ujú. Instagram ¿Y, es el rey. y YouTube Shorts? ¿Qué opinas? ¿Le das a Yo eso? suelo replicar los vídeos también en YouTube Shorts, lo que pasa que ahí es una red que no me he trabajado demasiado, lo cual me arrepiento porque, bueno, yo ahora tengo Mm, dos hijos adolescentes. Y la verdad es que tengo que ir cortándoles, ¿no? Porque el público joven está todo el rato dándole al YouTube Shorts, ¿no? Veo que son canales de gente muy sí, joven, sí, ¿no? sí, sí. Y creo que a nivel de... Porque al final cuando hablamos de posicionamiento y de SEO, quizás todos nos centramos en la web, pero muchas veces olvidamos que Los YouTube es buscadoras sociales. Ujú. claro, es uno de los buscadores, digamos, más potentes del mundo, aunque Así sea es. de la misma empresa, ¿no? De Google. Eh, pero creo que una estrategia bien trabajada de ahora ir un poco a contracorriente, de en vez de hacer shorts, volver a los vídeos largos, Sí, o total, quizás total. video podcast reposados, ¿no? Como este, ¿no? Yo creo que a medio y largo plazo puede ser una estrategia también Total. interesante. Y además es súper sostenible a la hora de generar contenido. Yo lo digo siempre, que ya no es solo porque funciona uno YouTube Shorts, sino que hacer este tipo de vídeos como el que estamos haciendo, que se gana mucho en minutos. Y es más, tú ves el tiempo medio de visualización y obviamente no es el de todo el vídeo, pero es muy sostenible porque a la vez te permite fragmentarlo en muchos clips para luego pues aprovecharlo tanto para Reels, para TikTok, para YouTube Shorts y, y yo creo que es bueno por todos los lados, ¿eh? Porque hasta a nivel mental, oye, no te tienes que calentar tanto la cabeza, ¿no? Del propio Sí, vídeo. no, es una charla, digamos, más relajada, ¿no? Yo Sí. curiosamente, pues hasta hace bien poco no había hecho ningún video podcast y en cuestión de 2 semanas este es el tercero que hago. Con lo cual no sé si puede ser realmente una tendencia o creo que es algo digno de analizar, Desde ¿no? Porque al luego. final
Cuando estás en TikTok, al menos, bueno, el algoritmo a cada uno le muestra un poco lo Mm, que quiere o lo que le quiere mostrar, ¿no? Pero a mí me sale muchísimo contenido de video podcast, ¿no? Yo creo que es un formato sí, que sí, ahora mismo está totalmente en tendencia y que además lo puedes, vaya, tanto para YouTube como para YouTube Shorts, para otro tipo de redes sociales, digamos, más frescas, de contenido más inmediato. Yo creo que es súper interesante, ¿no? El total. tiempo que estamos viviendo ahora, ¿no? Donde quizás la web está en crisis, pero hay muchísimas oportunidades, ¿no? Para evolucionar o reinventarse una vez más, ¿no? Total, total. Y vamos a ir un poquito más a tu marca más personal, ¿no? Un pajarito me ha dicho que ha recibido algún premio que otro hace no mucho. Sí, Cuéntanos el un año poco esa pasado. parte. Pues la verdad es que no, fue un tema completamente inesperado, ¿no? Porque, bueno, en lo que es el mundillo de los creadores de contenido de viajes, en lo que es el entorno de Fitur, la feria de turismo internacional, ¿no? Que se celebra en Madrid en enero. Desde hace 7 años se hace una gala de entrega de premios, ¿no? Que son los premios Yati, que ahora dentro del mundillo, ¿no? Están súper bien considerados, ¿no? Para nosotros sería como Mm, un equivalente a los Goya, ¿no? De los creadores de contenido de viajes. Y bueno, hay diferentes categorías y demás, lo que pasa que siempre hay como un premio especial, ¿no? Que no hay ni nominados ni nada, que solo se sabe el día de la gala. Y bueno, yo el año pasado tuve la suerte de que me concedieron a mí este premio Yati a la trayectoria qué viajera, fuerte. ¿no? Sí, sí, la verdad es que fue súper inesperado, ¿no? Porque, bueno, al final que te reconozca tu sector, pues es algo que siempre es muy satisfactorio, pero sobre todo porque estaba rodeado de muy buenos amigos, ¿no? Es algo que siempre me gusta decir, ¿no? Que al final en este mundillo más que competencia, pues se hacen muchísimos amigos, gente con la que por temas de trabajo me ha tocado viajar con ellos y bueno, al final que llevarte este reconocimiento de lo que es, pues digamos, me lleno de satisfacción. De hecho, yo no me suelo emocionar y al dar el discurso, que claro, los nominados sí que tienen un discurso preparado, ¿no? Por si ganan, ¿no? Pero en mi caso fue completamente improvisado, ¿no? Y fue algo súper emocionante, ¿no? Y de hecho este año, claro, al ganar el año pasado, pues me han invitado a ver los premios desde dentro, he sido jurado, con lo cual me ha Qué tocado un guay. poco, pues escoger entre compañeros de profesión a ver quién se merecía este año, pues el mejor Instagramer de viajes, el mejor TikToker de viajes, mejor creador audiovisual, ¿no? La verdad es que vivir la experiencia desde dentro también ha sido súper emocionante, Qué ¿no? guay, qué guay. Y, y ya por cerrar este capítulo de marca y encaramos ya al final, ¿cuál dirías que es tu territorio de marca, ¿no? Y cuál no cubres para no diluirte, ¿no? Porque al final, antes lo hemos dicho, si vas a todo, se diluye todo, ¿cuál es tu territorio de marca? ¿Qué te hace fuerte a ti? Pues yo creo que al final es algo que también he aprendido del periodismo, ¿no? Al final un buen periodista vale lo que vale su agenda de contactos, ¿no? Y yo creo que al final, en estos años que llevo de carrera, pues tengo una muy buena agenda de contactos. Entonces, esa parte yo creo que es fundamental, ¿no? Para estar muy bien relacionado. Yo creo que en este negocio, que además peca un poco ahora, sobre todo del tema online, ¿no? En el que mucha gente solo se habla por WhatsApp, por email, yo creo que a mí me gustaría, desde luego, poner en valor lo que es el cara a cara, ¿no? Yo creo que en ese cara a cara, en el trato personal, yo creo que está uno de mis fuertes, ¿no? Al final son relaciones que se han construido a lo largo de los años. En este negocio de los creadores de contenido, que muchas veces es superficial, ¿no? Porque es así, porque es un contenido fresco, rápido, donde quizás en viajes no tanto, ¿no? Pero en otros sectores ves que la gente no para de tirarse pullas o beef, ¿no? Sí, sí, sí. Como dicen ahora los jóvenes, pues creo que es muy importante generar relaciones a medio largo plazo. Porque, claro, si tú vas a saco desde un principio a pensar solo en el beneficio económico y ir quemando a los clientes, yo creo que no tienes mucho futuro en esto, ¿no? Yo creo que siempre es interesante hacer las cosas bien,
intentar pensar en el medio y largo plazo, que todo el mundo quede contento y al final lo mejor que puedes tener es un cliente contento y un cliente recurrente, ¿no? Y que a lo mejor en 2026 no trabajan contigo, pero bueno, siempre que a lo mejor en 2027 sí que les encaja un perfil como el tuyo y yo creo que esas relaciones personales se tienen que cuidar mucho, ¿no? Pues yo estoy totalmente de acuerdo y sobre todo en una época donde, para mi desgracia, hay mucha IA, mucho contenido ahora mismo que incluso yo diría que es repetitivo y creo que es un buen fuerte, así que no pierdas ese filo nunca. Y yo tengo una pregunta antes de encaminar ya las dos finales. ¿Qué crees en este mundo de la creación de contenido que te ha hecho reconvertirte más veces? ¿No? El algoritmo, la saturación de nichos, los hábitos de consumo de la gente. ¿Qué crees que es lo que más te ha dado en su momento? Pues yo creo que al final es la gente, ¿no? De nada sirve tú tener el mejor contenido o contar las mejores historias si no te va a leer nadie, ¿no? O sea, yo creo Mm. que esto marca mucho, ¿no? O sea, yo al final mi zona de confort era rascar teclas, escribir y hacer fotos bonitas y contarlo de esta forma, pero es que vaya, el mundo está cambiando a una velocidad espectacular, ¿no? Yo creo que la aparición de la IA se podría prácticamente comparar a cuando aparecieron las primeras webs, ¿no? O sea, yo creo que es un cambio muy disruptivo y al final tú tienes que estar donde esté la gente. Por eso ahora parte de lo que vendrá es intentar ponerles las cosas fáciles a estos usuarios que van a dejar a lo mejor de buscar en Google y que van a empezar a buscar contenidos y más allá de las redes sociales en, en- en chats de inteligencia artificial o vete tú a saber, ¿no? Porque entonces el objetivo es ver cómo podemos estar ahí, ¿no? Cómo podemos estar ahí donde realmente está la gente, ¿no? Eso es lo que más me ha llevado de cabeza durante estos 20 años, ¿no? Primero aprender a posicionar, que ya era todo un tomate, ¿no? Para alguien que estaba especializado en hacer textos largos y casi literarios y un poco ese mix, ¿no? Entre escribir para humanos y escribir para robots, ¿no? Pues hay que intentar tener un equilibrio, ¿no? Y ver por dónde van las nuevas tendencias, ¿no? Ya. Totalmente de acuerdo con todo lo que has comentado. Al final, el contenido es por y para las personas y no hay que olvidar un poco eso. Y para cerrar la entrevista de hoy, me gustaría saber, bueno, dos preguntas, venga. Venga, Primero, va. el síndrome del impostor, Sí. ¿cómo lo llevas? Si lo has tenido, da un consejo para todos y todas nuestras oyentes y nuestros oyentes sobre cómo lidiar con ese síndrome. Pues lo he tenido muchas veces, de verdad. O sea, hay veces que estás en un sitio y dices, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí en este momento, no? Pero al final, yo creo que cuando llegas a un sitio es porque lo mereces, porque te lo has ganado, ¿no? Muchas veces, y yo personalmente lo hago, muchas veces tendemos a infravalorarnos, y al final, si te paras un segundo a pensar y ves todo el tiempo, ¿no? que le has dedicado a un proyecto, ¿no? O a diferentes cosas que realmente las haces porque te apasionan. Luego todo lo que es el tema de negocio ha venido porque tenía que venir, pero si al final le has dedicado esfuerzo a una cosa y le has dedicado mucho tiempo y te van llegando recompensas, en mi caso, pues trabajar con multinacionales, visitar países que en la vida me hubiera imaginado visitar, vivir experiencias increíbles, ir a galas con otros creadores de contenido, conocer periodistas bueno, ni imaginármelo. Al final todo es un camino que has ido construyendo, ¿no? No todas las decisiones que tomas son acertadas ni vas a acertar siempre, ¿no? Al final muchas veces, de hecho, se aprende mucho más de los errores que has cometido que de los aciertos, ¿no? Pero ese camino que has ido construyendo, pues al final te ha llevado a donde estás ahora, ¿no?
y por eso, bueno, tenemos que intentar sentirnos mal a veces cuando nos pasan cosas buenas, ¿no? Que es este famoso síndrome del impostor, ¿no? Pues hay que dar el consejo de Pau y por última, te encuentras a Pau de 2008 y solo le puedes decir, le puedes dar un consejo. ¿Cuál es? Madre mía, pues cambia el nombre del blog y ya. No, no, al final, la verdad es que lo del nombre del pachinko, pues bueno, es una bendición y una maldición a la vez, ¿no? Porque por una parte a nivel de marca personal en el mundillo, pues todo el mundo me conoce como el pachinko, ¿no? Pero luego, claro, no es nada que esté relacionado con viajes, o sea, ha sido un poco siempre luchar contra mí mismo, ¿no? Quizás si me hubiera puesto otro nombre, tampoco igual hoy estaría hablando contigo, ¿no? El camino hubiera sido muy distinto. Entonces, aquí voy a ser un poco repetitivo, ¿no? Decir lo que he dicho antes, ¿no? Todas esas decisiones que hemos tomado pues son lo que nos llevan ahora a donde estamos, ¿no? Y sobre En- todo disfrutar, ¿no? Porque al final pasamos muchísimas horas trabajando y qué menos que hacerlo en algo que realmente te divierta, te apasione, ¿no? Y te lo pases bien haciéndolo, ¿no? Qué guay. Bueno, pues ahí queda esto. Pau, por mi parte, pues agradecerte que te hayas pasado por aquí. Ha sido un auténtico placer y he disfrutado mucho. Bueno, me alegro. Y, y nada, que cuando quieras esta es tu casa, así que lo dicho, nos vemos muy pronto. Pues nada, muchísimas gracias. La verdad es que yo creo que ha sido una charla muy amena, muy distendida, que lo hemos pasado bien y de eso se trata, ¿no? Así que muchísimas gracias, Carlos, y a vosotros por darme esta ventana, ¿no? Al mundo. Hasta luego. Venga, hasta luego, chao. Adiós.